Qué alegría saludarle. Siempre hay una voz nuevamente para usted. En las cortes, las salas donde se llevan a cabo los juicios, frecuentemente se escucha estas mismas palabras. Los convictos asesinos, después de que asesinaron a una persona, ellos les preguntan por qué lo hiciste, y en muchas ocasiones su declaración se basa en: escuché que una voz me decía, asesínalo, asesínalo, mátalo. Y tú de pronto piensas, ¿cómo se puede llevar a cabo un asesinato por una voz que te está incitando a hacerlo? Pero vez tras vez se llevan a cabo esos testimonios. Y solamente hay una conclusión para eso: es que hay un mundo espiritual que quiere destruir la vida de los seres humanos. Hoy vamos a charlar la tentación de Jesús. Si no viste el programa pasado, Libertad por la Palabra de Dios, te invito a sintonizarlo, porque hoy esta es la continuación. ¿Cómo vencemos a través de la palabra de Dios? Comenzamos. En esta ocasión hablamos acerca de la tentación espiritual. Sé que a usted va a decir, ¿a poco existe la tentación espiritual? En el programa anterior, Libertad por la Palabra de Dios, yo le invitaba a meditar en la palabra de Dios, el Logos, toda la palabra que es inspirada por Dios y que es útil y que tiene el respiro mismo de Dios. En esta ocasión estoy compartiéndole acerca de cuando la tentación llega a nuestras vidas. Hemos cultivado una idea que a veces hay tentaciones como que son a nivel humano, que solamente afectan a nuestra carne, y posiblemente hay muchas cosas que llegan allá, como tengo la tentación, puede decir alguien, de comerme 5 chocolates, yo qué sé, ¿no? Allá, pero ¿qué más que cuando una tentación se convierte en espiritual? Un libro que estoy leyendo, el hombre trata sobre el liderazgo y menciona que hay un liderazgo temporal y un liderazgo espiritual. Yo llamaba un liderazgo natural y un liderazgo espiritual, pero este hombre lo aborda con la palabra liderazgo temporal, o sea, algo que solamente está mientras el ser humano existe, sin repercusiones eternas. Y esto me abrió los ojos y digo, posiblemente hay una tentación temporal, como le decía, los chocolates, y quizás no tengan tantas implicaciones en la eternidad, pero hay tentaciones espirituales, tentaciones que tienen una implicación para que nuestra vida pueda tener un fallo, pueda verse comprometida por la eternidad. Le comentaba al inicio, en la introducción, acerca de los convictos asesinos que solamente mencionan, es que mientras yo apuñalaba a tal persona, la voz me decía, sigue, mátalo, apuñálalo. Y tú dices, ¿cómo? Y ahora están en una corte en la cual los van a sentenciar cadena perpetua, o como hay países donde los llevan a la silla eléctrica, a una muerte por una inyección letal. Y tú dices, perdió la vida por el simple hecho de seguir una voz interna que le decía, mata, mata, mata. Implicaciones espirituales. Posiblemente alguno de ustedes me sintonice y dirá, pues yo creo que la vida hasta aquí termina y ya, no hay más. Pero algunos de ustedes han leído la palabra de Dios y saben que hay una vida más allá de la tumba. Como que nuestro espíritu, dice la palabra de Dios, que tiene una eternidad. Somos eternos porque Dios puso su espíritu, su imagen en nuestras vidas. Ahora,
Sé que algunos comienzan a identificarse y están en esta etapa de su vida en la cual han escuchado voces. ¿Cuál? Como voces en que dices que te incitan, que te tientan, que te provocan a cometer una maldad, a cometer lo que decimos un pecado, a romper las normas morales, pero más allá, a causar un daño al prójimo, en lo cual nos puede involucrar por el resto de nuestra vida en la tierra. Pero si no permitimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, tome nuestro pecado y lo lave con su sangre, también nuestra vida eterna está comprometida. Y eso es a lo que me refiero con la tentación espiritual. Ahora usted dirá, híjoles, como que te escuchas muy extraño en la manera como nos aborda. ¿Sabe? Escuchaba a una mujer que dice, me subo a un avión y por lo general la gente me dice, ¿a qué se dedica, señora? Y dice que esa señora se voltea y le dice, ¿en verdad quieres saber a qué me dedico? Sí. Y entonces la mujer dice, soy exorcista. Y la gente dice, ¿en verdad? Y la gente dice, no, pues sí, es que hay muchos espíritus malos. Como que la gente ahora comienza a entender que por qué los índices de maldad, de perversión, de violencia, de corrupción han crecido tanto. ¿Por qué? ¿Por qué ahora aún se nos dice cuiden a sus hijos, aún de sus familiares cercanos, por los abusos sexuales que hay dentro de la familia? Y tú dices, ¿a poco? Sí. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Y le quiero llevar a la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, lo que se llama la tentación de Jesús. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, he leído este pasaje quizás cientos de veces y siempre como que lo abordo. Bueno, fue al diablo y como que algo por ahí le dijeron, pero no quería yo caer o no había caído mi conciencia no había sido afectada como en este tiempo. Como líder espiritual, como un pastor de gente común, que lleva una vida diaria y que yo me involucro en sus vidas, cuando veo por qué en esta familia hay una tendencia siempre a los vicios, a las deudas, a la muerte, a las enfermedades, a las disputas, ¿por qué? Ahora, leo este pasaje y dice, el Hijo de Dios fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El propósito era que fuera tentado por el diablo. Y cuando digo tentado, provocado por Satanás, el mismo Hijo de Dios, yo dije, ¿a poco no podía el Espíritu Santo brincar esa etapa? Y sabe, es que no, porque el Hijo de Dios, para que pudiera ponerse en el plano del ser humano y cargar nuestros pecados y llevarnos a la reconciliación con Dios, tendría que ser una persona que hubiera sido tentada igual que nosotros, pero sin que hubiera cometido el pecado. Entonces el Hijo de Dios fue tentado por el diablo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, en Apocalipsis dice que el tentador de los hermanos es Satanás, y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí quiero dejarle para ir al siguiente bloque a abordarlo más. Pero dice, que el Hijo de Dios, al ser tentado por Satanás mismo, no repele su tentación, su insinuación a convertir piedras en pan solamente con argumentos o con sácate por ahí o que sepa, sino que lo aborda la tentación mencionando la palabra que sale de la boca de Dios. Quédese con nosotros, ya volvemos.
El tema de hoy, tentación espiritual. De verdad que es algo que se tiene que platicar mucho, conversar, meditar. Y de hecho lo estoy haciendo en mi congregación. Tenemos una sesión de discipulado todos los domingos. Lo enseño en un discipulado más general los días martes. Y no sé cuántas semanas, cuánto tiempo estaré hablando de estos temas. Pero estoy despertando a una conciencia. Mi conciencia está despertando a una verdad, a una realidad que es el mundo espiritual. Siempre he creído que existe, pero algunas ocasiones no he dimensionado el poder, la influencia que tienen sobre el ser humano. Pero cuando voy a la palabra de Dios, como el Evangelio de Mateo, donde dice que Satanás tentó, provocó, insinuó al mismo Hijo de Dios. Ahora, tú puedes decir, fue una tentación que convirtiera el pan, las piedras en pan, que se aventara del... Eso ya está, palabras fuertes. Que se aventara de la parte más alta del templo y por último, que lo adorara. Tú dirás, bueno, son cosas allá. Pero lo estaba llevando a un suicidio. Estaba diciendo, mátate. El Hijo de Dios recibiendo de Satanás esa insinuación. ¿Cuántas personas no han recibido esa voz en su interior? Aviéntate de este puente, aviéntate de ese edificio. Hay gente que comienza a adorar al mismo Satanás, adorar a la muerte, adorar a la maldad, demonios, porque una voz comienza a susurrar en su interior. Y eso se llama, eso le digo que es una tentación espiritual. Es cuando a lo mejor alguien dice, ay, no me tientes más, no me provoques más. Cuando alguien llega, un amigo y dice, vamos a la calle a comernos un elote y una tlayuda, y te dice, no me tientes más porque estoy haciendo dieta. Y bueno, el amigo vence sobre ti y te vas y te comes el elote y la tlayuda. ¿Y qué pasa? Pues que tienes una indigestión y unos kilitos más y tienes que después frenarte en tu forma de comer. Una tentación, algo que yo puedo ver que a lo mejor no tiene tanta resonancia en la eternidad. Pero que cuando Satanás te incita al odio, a la violencia, la gente que se ha cortado venas, que se lastima el cuerpo, porque escucha que una voz le dice, hazlo. Ahora, ¿cómo vencemos esas tentaciones espirituales que rompen, que menguan la calidad de vida que el Hijo de Dios, que el Padre mismo quiere que nosotros experimentemos? Porque el ser humano, por encima de las bestias, está llamado a un estilo de vida más alto, en el cual disfruta, es pleno, está en gobierno por encima de toda la creación. ¿Y cómo el ser humano pierde esta bendición? Y sabe usted, es por la tentación del maligno. El Hijo de Dios repele a Satanás diciendo, el hombre no puede vivir solamente de la palabra, del pan, necesita la palabra de Dios, que es el Logos, que hablé en un programa anterior. Y Jesús establece que el hombre no puede vivir satisfaciendo sus deseos de la carne. En este momento Jesús siente hambre y Satanás le dice, convierte las piedras en pan. Y Jesús dice, momento, el hombre no fue creado para vivir bajo el dominio de su carne. O sea que si mi carne dice, come, hace esto, inyéctate tal cosa, embriágate, eso no puede vivir, dice, solamente para satisfacer los deseos de su carne. Dice, el hombre tiene que aprender a vivir también por los dichos, la palabra de Dios. En el programa anterior le mencionaba que Logos
es la palabra que habla o que define las escrituras de Dios, la Biblia, lo que está escrito. Pero en esta ocasión Jesús menciona una palabra que también tiene esa asociación con palabra, pero que es rema. Y rema es algo extraño. No usó logos, sino que usó una palabra que es rema. Y rema quiere decir la palabra que Dios está hablando. No se menciona como la palabra escrita, inspirada por Dios, sino menciona a la palabra que Dios está hablando. La etimología tiene algo que ver como lo que es dicho o yo hablo. Y aquí Jesús dice, Dios está hablando. El hombre no solamente vive de la palabra que Dios habló. El hombre vive por lo que Dios está hablando. Lo que está saliendo de su boca, eso es un rema. Cuando la palabra de Dios se convierte en una palabra específica para ti. Ahora, ¿por qué le estoy llevando a esto de la palabra? No quiero enredarlo porque es limitado el tiempo que comparto a través de la televisión. Pero, mira, le quiero abrir también esa ventana para que usted pueda ampliar los horizontes. ¿Sabe? Mire, la tentación espiritual viene y nos incita. Una voz que me incita a cometer una maldad, un robo, un asesinato, a lastimar mi cuerpo, a abandonar a mi familia. Cosas que lastiman al prójimo, pero que me afectan personalmente. Entonces, en el momento que viene esa voz, y yo estaba a veces como vivo en un micromundo en el cual procuro hacer las cosas bien, que la bondad esté abundando. Pero de un tiempo para acá empiezo a saber de gente que sí escucha voces, que es afligida, que es incitada y que simplemente no pueden salir del agujero en el que han caído. Y entonces digo, cuando viene la tentación, ¿qué haces? Pues obedezco mis deseos. Y es entonces cuando nosotros necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso, el rema de Dios. Es cuando escuchamos, necesitamos que Jesús o el Hijo de Dios venga y te tome y diga, te mencione el nombre, Ed, Juan, el nombre que llevas y te toma de la mano y te da un rema. El Dios hablando, es Dios hablando para ti, para una necesidad específica y te lleva de la tentación a la victoria. Hablando hoy sobre la tentación espiritual, pero también usando la palabra que Jesús menciona durante su tentación en el desierto, que es la palabra rema, que significa pues Dios hablando en ese preciso momento para una situación específica. Ahora, Hebreos 4:12 mencionaba que la palabra de Dios tiene la esencia, la vida misma de Dios. Pero el rema es una porción específica que se vuelve vida para ti cuando estás luchando con un conflicto espiritual en particular. Y hoy me dirijo a usted que está pasando a través de un vicio. He hablado con personas que pasan por una adicción al alcohol, a las drogas, y lo difícil que es vencerlo. Personalmente no he vivido esa tentación, pero he vivido también tentaciones que traen mucha repercusión sobre nuestra vida. Y a veces digo, ¿cómo podrías vencer una tentación real que quiere destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tu economía, tu salud? Y es cuando necesitas el rema de Dios, la ayuda inmediata, la intervención del Todopoderoso. Hablé en un programa anterior
que cuando Jesús expulsaba a los demonios no era una lucha de titanes, no, era el Hijo de Dios Todopoderoso viniendo y expulsando a un demonio con una categoría menor que él, como lárgate. Jesús en el desierto es tentado por Satanás y la palabra de Dios venía a la mente de Cristo y Cristo se la citaba a Satanás y venció la tentación. Una porción específica que se vuelve vida para ti cuando estás luchando con un conflicto en particular. Ahora, por eso le decía en un programa anterior que si usted no se dedica a estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, el Logos, la Biblia, cuando viene la tentación espiritual, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar porque en usted no habita la palabra de Dios. Pablo decía, debe de habitar abundantemente la palabra de Dios en sus corazones. Y cuando nosotros desistimos de esa tarea de estudiar las Escrituras, cuando viene la tentación no puede brotar. Jesús citó las palabras de las Escrituras del Antiguo Testamento y venció la tentación. Así que veo mucho a menudo gente vulnerable frente a su enemigo, ante Satanás, las tentaciones. Gente que 2, 3 provocaciones y cae, y cae, y cae, y cae. Tenemos un enemigo. Pedro decía, el apóstol Pedro, que nuestro enemigo es un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús está en una batalla en la que Él triunfó. Él triunfó y Él nos ayuda a comprender cómo Él triunfó. Ahora, Jesús enfrenta 3 tentaciones. Y Jesús, cuando vemos un poquito las tentaciones que Jesús enfrentó, allí nos damos cuenta 3 reinos en los que el ser humano va a ser tentado. Primero, lo tentó con el pan. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Y eso tiene que ver con la tentación física. Todas nuestras tentaciones físicas. Como dicen los pecados capitales, ¿no? Que hay la gula y todo esto. Tentaciones físicas, lo que mi cuerpo desea. Los apetitos sexuales. Que Dios dio para el hombre como un placer para el ser humano, pero con límites. Entonces, los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne a través de las adicciones, ¿no? Que perjudican la salud, el tabaco, los estupefacientes, el alcohol, cosas que afectan el organismo, apetitos físicos. Y Jesús batalló con los apetitos físicos cuando Él tenía hambre. Ahora, no era malo que Él comiera pan, pero la insistencia de Satanás que le decía, haz esto, es la voz que se escucha, haz esto para que te sientas mejor. Número 1, entonces la tentación física. El segundo reino en el cual fue tentado es la tentación espiritual. Cuando lo subió al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Sus ángeles vendrán y te tomarán en las manos. Era como que lo provocaba y le decía, a ver, Jesús, ¿en verdad confías en Dios? Y Jesús decía, sí. Ok, tírate para que tú lo compruebes. Tentación espiritual, el reino de la tentación espiritual. ¿Confías en Dios? Y el tercero tiene que ver con el reino vocacional. Jesús tenía el llamado de venir y morir en una cruz, porque así cumpliría el pago por el pecado de la humanidad. Y Satanás viene y le dice, mira, evítate el ir a la cruz. Lo que tienes que hacer es arrodillarte ante mí, postrado, y los reinos son míos. Tenía razón en eso. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Dijo, los reinos son míos y te los voy a entregar si te arrodillas y me adoras. Imagínense el nivel de tentación. Tentación en un plano vocacional, en un llamado. Jesús tenía un llamado y Satanás quería que brincara ese llamado a través de adorar a Satanás. Y Jesús entonces enfrentó estas batallas y triunfó. Esto cubre los 3 reinos en los que podemos ser tentados. Jesús venció sobre la batalla espiritual. Y eso es importante.
Pero ¿cómo lo venció? Pues lo venció a través de las Escrituras. Ahora, para cada uno de nosotros llegará el conflicto espiritual. Efesios está escrito, el apóstol Pablo, cuando nos enseña acerca de las batallas espirituales, dice: por tanto, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y después en el versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y escuche bien, con esto termino este bloque. Dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. A todos nos llegará el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la tentación espiritual, que trae una repercusión eterna. Cada uno de nosotros nos llegará a la hora del conflicto espiritual, la tentación espiritual, cuando viene y Satanás, y como al Hijo de Dios, nos tienta para que se destruya nuestra vida, nuestra paz, el nivel superior de vida que hemos sido llamados a vivir como seres humanos. Jesús repele la tentación y obtiene la victoria, pero a través de citar las Escrituras. Pero más allá de eso, la palabra de Dios venía a Jesús, como en este término que utilicé hace unos momentos, que es rema, el yo hablo. Dios le hablaba a Jesús por la palabra que estaba en la vida de Jesús, en la mente de Jesús. En ese momento se abría, Dios le recordaba a Jesús lo que estaba en su mente, y Jesús se la citaba a Satanás y venció la tentación. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios 6:13 dice: necesitan vestirse con toda la armadura espiritual que Dios les ha otorgado. Después voy a abordar este tema, la armadura espiritual, que tiene grandes implicaciones en nuestro andar diario en esta tierra. Y dice: para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ahora, cuando llegue el día malo es el día de la tentación, el día en que, como al asesino que escuchó en su voz, en su mente, una voz que decía: mátalo, apuñálalo. Y llegó un momento cuando su mente no resistió esa tentación, esa provocación, tomó un puñal y mató a una o a muchas personas. Ese es el día malo. El día malo es cuando tú cedes después de tantas provocaciones en tu colegio, que te dicen: tengamos relaciones sexuales, hagamos, y que tú estás soportando, pero llega el día malo cuando tú sucumbes ante la tentación y terminas con un embarazo o con un hijo antes del matrimonio, y que comienza a arruinar tu calidad de vida. El día malo es cuando, después de tanto que te han insistido que las drogas te transportan a otro mundo, y dices: no, eso me va a causar daño. Pero el día malo es cuando tú dices: está bien, tanto me lo has dicho, déjame probarlo, y que tú caes preso de esa tentación, y que quizás hasta la fecha sigues enlazado en esa adicción, y con muchas repercusiones sobre tu vida, tu salud, tu economía. Pero aún estás a tiempo para que no sea eterno. El día malo. Y Pablo le instruye a la iglesia: la única manera como podemos resistir es vistiéndonos con la armadura que Dios nos ha dado. Y Pablo, cuando menciona la armadura, menciona, por ejemplo, un casco, un cinturón, como un soldado romano vestiría. Pero él le da una asociación: el escudo de la fe.
el calzado del apresto del evangelio. Cada uno lleva una implicación escritural en la palabra de Dios, pero después menciona, dice, y sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero menciona todo como la armadura que te protege, el escudo, la coraza, el casco, los zapatos, todo lo que te protegía a un soldado de las flechas, de las espadas, de las piedras. Pero solamente dice, al final, ya que están vestidos, tomen la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque un soldado que solamente se escuda, se protege, no va a tener victoria. En los tiempos antiguos, las ciudades amuralladas las sitiaban primero antes de tomarlas. ¿Por qué? Porque al provocarles un sitio, les cortaban suministros, cortaban comunicación. Y cuando ya no había comida y la gente estaba débil, entonces iban contra las murallas y el tomar esa ciudad sería fácil. Si tú solamente te escondes y siempre dices, no, espérate, yo no quiero la tentación, sabes que Satanás te está impulsando, pero te está induciendo, y tú solamente dices, no, espérate, no lo quiero. Llegará el día en que vas a caer, o que ya caíste. Llegará el momento en que Satanás te va a abrumar y esa voz te va a llevar a cometer lo que en un primer momento dijiste, no lo voy a hacer. Entonces Pablo dice, tienes que tomar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma que él menciona que es de ataque. Y esa es la palabra de Dios. Jesús venció con la palabra de Dios y tú lo puedes hacer. Pablo dice, es que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha es contra principados y potestades y gobernadores en los lugares celestiales, en las regiones celestes, lo que son espíritus malignos, sí, demonios, incitados por Satanás para que tu calidad de vida sea menguada y al final tu vida sea destruida. O sea, el que escuchas voces, el que no es fantasía, es algo real. Pero tampoco puedes quedarte todo el tiempo escuchando esas voces. Llega el momento, Jesús, cuando Satanás viene y lo tienta 3 veces, lo provoca, él le cita la palabra de Dios. Y cuando viene nuevamente, le cita la palabra de Dios. Y en la tercera ocasión, le cita la palabra de Dios, pero después lo reprende y le dice, vete de mí, Satanás. Pero primero le menciona la palabra de Dios, el rema de Dios. Y cada ser humano necesitamos hacerlo de esa manera. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es la manera como tenemos éxito en una batalla, en una tentación espiritual. Así es como vencemos en el día malo. No es solamente escabulléndote y escapando. No voy con los amigos porque siempre me provocan eso. No voy a ver esto porque eso me provoca. No, de esa manera vas a caer. De esa manera todos caeremos. La única manera es cuando tú lo enfrentas, lo confrontas con la verdad de la palabra. Así que deseo animarte. No sé en qué etapa de tu vida te encuentras, quizá con muchas consecuencias a causa de la tentación, pero no está todo perdido. El hecho de que hoy escuches este mensaje te dice que tienes una oportunidad. Tendrás que hacer el trabajo de ir a la palabra de Dios, llenar tu mente con la palabra de Dios y comenzar a buscar las promesas divinas, las promesas de Dios para el ser humano, porque Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, pero tenía la promesa de Dios, y de esa manera tú vas a vencer en el día malo. Tú vas a ser victorioso en el día malo. Estoy aquí para ayudarte en ese trayecto. De verdad, con todo mi corazón estoy en la disposición de orientarte, de animarte, de poner una copia de la palabra de Dios en tus manos y que puedas vivir una vida en plenitud. Hasta la próxima, que Dios te fortalezca y que en el día malo tú obtengas una plena victoria. Hasta la próxima.